Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. La agilidad fuera de los límites de la tecnología es el tema principal de este episodio, conducido por María Torres, Digital Marketing en NTT Data México. Ella recibe dos invitados que debaten el contenido del estudio recientemente publicado, La Agilidad en Latinoamérica 2022. Ellos son Frank Muñoz, Head de Agility, y Gisela Barrera, Enterprise Agile Coach, ambos en NTT Data México. La agilidad ha traspasado las fronteras del software y se posiciona como un habilitador de las estrategias corporativas, ya que constituye una opción confiable en el tránsito de las compañías a convertirse en lugares donde todos se sienten parte de, pero sobre todo son productivos, útiles y capaces. En el estudio La Agilidad en Latinoamérica 2022 de Agile hacia Agility, sus autores, NTT Data y Mid Technology Review, han querido contribuir con una guía práctica que se puede develar a medida que nos adentramos en este profundo análisis de la industria en la región. Es así como podremos explorar formas y mecanismos que permitan enfrentar los desafíos relacionados con la cultura y con los nuevos estilos de liderazgo de los que tanto se habla hoy en día, ya sea por su adopción exitosa o por la carencia evidente entre los colaboradores. Para hacer un resumen y breve análisis de este estudio nos acompaña Frank Muñoz. Él es director de Agility en NTT Data México, es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, Colombia, y cuenta con una maestría de operaciones. Frank tiene 20 años de experiencia trabajando en consultoría de procesos, administración de operaciones, consultoría de tecnología y servicios y ahora también en transformación Agile. Asimismo nos acompaña Gisela Barrera. Ella es Enterprise Agile Coach, tiene una ingeniería en computación del Instituto Politécnico Nacional y se encuentra en proceso de certificación como coach profesional. Gisela ya cuenta con 15 años de experiencia trabajando con empresas y diversos sectores en procesos de transformación digital y en los últimos 6 años ha acompañado y guiado organizaciones en su transformación y adopción de frameworks ágiles que les permitan la autonomía sostenible. Bienvenidos Gisela y Frank a este episodio de Let's Talk Podcast. Para comenzar, un punto muy básico, ¿qué es la filosofía Agile? No solo en su concepto más elemental, sino en lo que se ha transformado hasta ahora. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, quiero compartirles que el concepto inicialmente surgió como un nuevo mindset acerca de cómo gestionar o cómo romper el paradigma de gestión de proyectos de software. Nació hace más de casi 25-30 años y ha ido evolucionando a ser todo un compendio de prácticas, filosofías, herramientas que habiliten a las organizaciones a tener una capacidad de ser más adaptativas a los cambios, a lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, hemos evolucionando bastante este concepto que partió de la forma en que las organizaciones desarrollan sus proyectos de software, de pasar del esquema tradicional o el esquema en cascada, waterfall en inglés, a tener un esquema de iteraciones, de entregar productos que iban evolucionando en el tiempo con mejoras y centrándolos mucho en aquello que le aportaba verdaderamente valor al cliente. Este mismo mindset, esta misma filosofía la hemos llevado y trasladado a toda la organización como un habilitador de esa estrategia de cambio en la organización. Este viaje ha sido un viaje bastante importante con altos impactos para las organizaciones. Gis ha tenido la posibilidad también de vivir esta evolución y si quieres comentarnos algo adicional, bienvenido. Claro, y hoy yo creo que el aporte aquí más valioso de esta evolución que hemos visto con el tiempo es que ya dejamos de creer que la agilidad solo es para gestionar proyectos y para temas de tecnología. Hoy justo este tema de agility tiene que ver con cómo estas prácticas, este mindset y estas herramientas se despliegan a lo largo de toda la organización, ¿no? En diferentes áreas, no solo para gestión de proyectos o para desarrollo de software. Entendiendo que esto ha venido siendo un proceso mucho más de innovación y bastante evolutivo con el pasar de los años, y ya ubicándonos un poco en lo que nos trae aquí y en lo que contiene este reporte, este nuevo estudio se enfoca en evidenciar la transición de Agile hacia Agility, pero ¿cómo este proceso que supone dejar de conjugar ser Agile y adoptar esta práctica más bien como una cualidad puede beneficiar a los equipos de trabajo? Vale, ahí creo que transicionar a apalancar la estrategia de una organización a ser más adaptativa a los cambios emergentes en el mercado y ayudar a la organización también a navegar ante situaciones como la reciente pandemia que acabamos de vivir, que emergió y destabilizó muchos de los negocios a nivel mundial. Ahí la agilidad
hoy en día vista como esa capacidad de darle herramientas a la organización, es decir, listo, está pasando esto en el mundo, tenemos que salir de nuestro contexto, tenemos que traernos a la gente a nuestras casas, tenemos que proteger nuestros procesos, nuestro conocimiento, pero a la vez también sin dejar de ser productivos y eficientes. Creo que ahí es donde Agility cobró un rol protagonista en todo este proceso, porque ayuda a la organización a esas dinámicas, a cómo trabajar colaborativamente de manera virtual, cómo trabajar colaborativamente con el cliente, cómo entender la necesidad de este nuevo cliente que con la fuerza y la aceleración del mercado era mucho más digital. Entonces, creo que eso, la agilidad ayuda mucho en este proceso a todos los equipos de trabajo porque les da dimensiones y les da capacidades para responder. O sea, a un equipo de trabajo que está en su día a día atendiendo pedidos, atendiendo necesidades del cliente, la agilidad le da elementos para hacer eso mejor, para hacer un trabajo con más transparencia, con información conjunta, gestionando mejor las dependencias, y también a la organización en cómo trazar su estrategia de cómo evolucionar y cómo sortear sus diferentes situaciones. Ahí creo que es donde más ha sido clave esta evolución de la agilidad y cómo a los diferentes tipos de equipos de trabajo que dentro de una organización, pues le podemos desplegar prácticas. Hay equipos muy orientados a los servicios, donde estamos recibiendo peticiones y le entregamos prácticas como Kanban, o hay equipos donde están construyendo software y todavía le entregamos prácticas como Scrum. O hay equipos de negocio donde tienen que estar ideando nuevos productos y le entregamos prácticas de Inception, le entregamos prácticas de Discovery de productos. O tenemos organizaciones donde ya no se pueden quedar planificando su estrategia o su plan de proyectos de manera anual porque está cambiando mucho el mercado y hay que hacerlo por ciclos trimestrales. Entonces les damos prácticas de planificaciones trimestrales, de priorización de iniciativas, del manejo del portafolio de iniciativas de manera más cuidando el valor que aporta. Entonces, para cada uno de los tipos de equipos de trabajo y los tipos de dimensiones que hay en la organización, la agilidad ha llegado para ayudarle a acelerar ese proceso. Entonces, ya pasando un poco de lo que es, digamos, la introducción a adaptarse y un poco yéndonos hacia la operación, Giselle, cuando una industria considera cambios en la operación, espera obtener un retorno de inversión, crecimiento visible y muy posiblemente esté atacando síntomas de improductividad o de malas prácticas, por nombrar solo algunos. Entonces, ¿cómo trabajar bajo la cultura Agile puede beneficiar a las organizaciones? De hecho, justo acabas de dar en la clave y Frank lo comentaba hace un rato, ¿no? O sea, en temas de eficiencia y de productividad ayuda muchísimo por varios temas. El primero de ellos es por el tema del foco. Cuando tú le das foco y prioridad a algo, concentras todos tus esfuerzos en eso. Y las herramientas y los métodos que usamos en temas Agile nos ayudan a tomar esas métricas y aquí se vuelve muy importante porque hemos tenido casos en los que hemos logrado medir justo esa eficiencia, esa productividad que tienen las áreas que adoptan estas herramientas. Al final del día, lo que no se mide no lo podemos controlar, no lo podemos mejorar y no podemos saber dónde estamos. Entonces, todas estas herramientas que usamos o que desplegamos para mejora de procesos, para saber si estamos cumpliendo con SLAs o no, realmente de nuestro servicio, en caso de áreas que aporten servicio, es muy importante tomar estas mediciones y con ello poder tomar decisiones de evolución, encontrar dónde es que están esos cuellos de botella, dónde están rezagados y dónde estamos teniendo esa cantidad de desperdicios importante para poder medirlo, para poder tomar decisiones con datos y en periodos cortos de tiempo que nos permitan tener esas eficiencias y que nos permitan realmente tener ese proceso ligero, digamos ese proceso lean, que se vuelva ese diferencial y que entregue ese valor que esperamos, ¿no? Porque hoy ya nuestros procesos no pueden ser procesos de 3 meses o de 12 meses para lograr algo. Hoy los procesos tienen que pasar rapidísimo y tienen que evolucionar de acuerdo a cada contexto. Y creo que la pandemia, ya bien nos lo comentaban hace un rato, nos enseñó esto, ¿no? Tenían procesos muy obsoletos para subir a lo mejor a un nuevo proveedor o para hacer adquisición de materiales que podían tardar 3 meses, 6 meses en lo que se aprobaban, en lo que hacían los contratos. Y la pandemia nos enseñó que en un par de semanas tenía que estar listo, porque si no, pues era eso o era morir en el intento. Así es, entonces creo que exactamente el punto de éxito de la filosofía Agile ha sido un poco poner el foco en los datos, en los objetivos y sobre todo en los resultados, ¿no?
Entonces, Frank, tú que estás un poco con el conocimiento del mercado, manejo de clientes, además de las industrias consolidadas como ágiles o que ya trabajaban bajo la filosofía Agile, ¿qué otros rubros comienzan a migrar a este modelo? Excelente pregunta, porque esto ha ido diseminándose como la humedad rápidamente en muchos sectores. Principalmente estuvo muy ligado a los bancos por la necesidad precisamente que aconteció a los bancos de procesar un cambio con toda esta nueva competencia que le salieron a los bancos, con las fintechs, con todas esas empresas que ofrecían productos y servicios rápidamente a los usuarios y que los grandes bancos le costaba sacar un nuevo producto, le costaba sacar un nuevo servicio por todas las decisiones, por toda la burocracia, por todos los procesos que normalmente suceden en las grandes corporaciones, hizo que ahí fuera donde empezaron a apropiarse un poco de todo este concepto y toda esta nueva filosofía. Sin embargo, muchas startups nacieron y emergieron y nacieron con esta filosofía desde su comienzo y obviamente eso les dio la pauta para poder evolucionar más rápido y adquirir estos conocimientos y prácticas. Sin embargo, de acuerdo a nuestro estudio de agilidad, pues ha ido esto metiendo a otros sectores. Se ha metido el tema de las telecomunicaciones, se ha metido a los sectores como la industria, a las empresas de seguros y también a empresas de consultoría como tal, para también fortalecer y mejorar sus unidades de negocio y sus servicios que prestan a los clientes. Como aspecto relevante en este concepto o en esto lo que ha ido pasando es que no ha importado el tamaño de la organización, que fue una pregunta que nos hicieron hace poco en una entrevista también, y realmente esto ha ido entrando a cualquier tamaño de organización. Aquí lo más importante, como mencionaba Gisela en otro espacio que teníamos, es qué tanto está ligado en ese rubro, en esa compañía, en esa unidad donde estamos trabajando este proceso de cambio, qué tanto está ligado el sponsor que quiere desarrollar esto. Y aún más importante, ¿qué los está motivando a este cambio? Que creo que ahí estaríamos ahondando en un concepto todavía mucho más grande de por qué esas organizaciones de los diferentes rubros están viviendo de plano este proceso de transformación en agilidad. Entiendo, y un poco para ir más allá de esa misma idea que nos comentaba Frank, Giselle, ¿qué nos puedes contar? Supongamos, ahora que sabemos que no solo se puede implementar una filosofía ágil en los departamentos o áreas de tecnología, que es donde tradicionalmente se ha llevado a cabo, ¿a qué otros equipos se puede orientar? Y no sé si es posible que nos compartas un ejemplo práctico de esta adaptación. Claro que sí, fíjate que hemos visto, de acuerdo al estudio, que los que se suben también son muchas áreas de innovación, ¿no? Y los usan para estar probando ideas, ¿no? Áreas de marketing también se suben, por supuesto, pero ya hemos visto despliegues no solo en áreas, por ejemplo, como RH, ¿no? Recursos humanos típicamente toma estos temas de agilidad por los temas de mindset y despliegue de nuevas prácticas y formas de trabajo, pero ya también tenemos actores inclusive como áreas legales y de riesgos, ¿no? En un caso muy particular, ya de ejemplo, he tenido la oportunidad justo de hacer implementaciones en áreas de riesgos, ¿no? Que nada tienen que ver ni con el desarrollo tecnológico, ni con que sea un área puramente de datos o de innovación, pero sí usan estas herramientas para poder mejorar su productividad, para hacer un área más eficiente, para tener a su cliente al centro, digámoslo así, y poderlo atender de una mejor forma, para gestionar su demanda, para priorizar de forma adecuada, para saber cuál es la capacidad de hacer. Y yo creo que eso es algo que cualquier área quisiera saber, ¿no? ¿Cuál es su capacidad de atención, sobre todo de las áreas de servicio? Hoy esas áreas o esta área con la que tuve la oportunidad de trabajar de riesgos, de banca, hoy puede responder eso sin ningún problema. Sabe cuáles son sus SLA, sabe cuál es su capacidad de atención, sabe cuál es la satisfacción de sus clientes y además prioriza con ellos. Estas decisiones las toman en conjunto y siempre enfocado, ahora sí que en lo que más importante es para esta institución bancaria y además lo que más valor les deja en ese momento. Excelente, Gisela, gracias. Creo que es muy importante expandir esta visión de dónde se puede practicar o dónde se puede adoptar una filosofía agile y que no dependa solamente de un rubro tecnológico o de innovación. Frank, de acuerdo con los hallazgos del estudio, donde entiendo estás bastante ligado y de tu propia experiencia, ¿les cuesta a las compañías hacer estas adaptaciones en todos los niveles, ya sea operativo y financiero o también presupuestal? Es correcto, y eso es una pregunta
de las que salieron en el estudio, de las que más profundizamos también. Y que venimos, de hecho, haciendo esta pregunta en los estudios que hemos hecho, en las diferentes versiones que hemos hecho de nuestro estudio. Y sí, realmente cuesta mucho hacer esta apropiación de esta práctica, entenderla, no solamente entenderla, sino adaptarla a cada contexto de cada país. Nosotros hacemos este estudio en toda Latinoamérica, en diferentes países como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, en México, obviamente. Y en cada uno de los países que hemos hecho esta pregunta nos dicen que sigue costando mucho el tema de la cultura, el tema de los procesos internos de la organización, la resistencia al cambio de las personas, y esto implica en todos los niveles, implica a nivel operativo, a nivel financiero y presupuestal, porque venimos con pensamientos y arraigos muy fuertes en la forma en que hoy en día gestionamos los proyectos, gestionamos las iniciativas, gestionamos los presupuestos y gestionamos las mismas personas en la organización. Estas barreras siguen siendo relevantes. En algunos casos, en algunos años, una sube más que otra, pero se mantienen casi siempre las mismas: la resistencia al cambio, los problemas culturales, el modelo de liderazgo, etc. Y básicamente es porque hay un cambio verdaderamente importante en la forma, en el mindset en que trabajamos con las personas, en la forma en que transparentamos el trabajo, en la forma en que evolucionamos y retamos a los equipos, en la forma en que conectamos con nuestros usuarios y clientes, en la forma en que las áreas de negocio se conectan con las áreas de tecnología, en la forma en que deben comunicarse. Que ahí siempre ha habido un gap interesante entre las áreas de negocio que idean los productos y el área de tecnología que habilita la construcción de esos productos, que normalmente siempre están apalancados por la tecnología, o también en aquellas áreas en las que no estamos ligados con proyectos de tecnología. Y ya sea a nivel operativo, financiero o presupuestal, pues aunque tenemos prácticas específicas para resolver esos inconvenientes en cada uno de los niveles, pues sigue habiendo un proceso. Entonces, normalmente nosotros como Entity Data, un aliado de estas organizaciones para su proceso de transformación, pues nos vamos a trabajar no solamente el despliegue de la práctica, es decir, no solamente vamos y les decimos, ustedes necesitan un nuevo esquema de priorización de sus iniciativas, o ustedes necesitan un nuevo esquema de cómo planifican y hacen seguimiento a los objetivos organizacionales, sino que también ayudamos y trabajamos mucho el tema de la cultura a través de un nuevo fortalecimiento del mindset, a través de trabajar nuevos comportamientos organizacionales, nuevos hábitos, trabajar una filosofía más abierta, y eso implica hacer procesos de cambio desde lo simples, que es hacer una nueva comunicación, de trasladar una nueva práctica, hasta hacer procesos de remover impedimentos fuertes, y eso implica hacer cambios de personas o de líderes que definitivamente frenan esos procesos de cambio, o cómo también habilitar y agregar capacidades nuevas en ciertas líneas de liderazgo que no existían en la organización, para que ayuden a propagar un poco todo este proceso en los diferentes niveles. Conociendo un poco los contra que va teniendo este proceso de migración hacia la filosofía Agile, ahora nos ubicamos en una perspectiva mucho más positiva, y es para saber cómo influyen los equipos y en las compañías, dígase directivos o socios, conocer sus objetivos y que los resultados sean medidos. Esto resulta en un mayor compromiso y fidelización de los colaboradores. Fíjate que tienes toda la razón. Al final del día hay 3 elementos cruciales para que estos temas sucedan, y tú ya lo comentabas, ¿no? O sea, al final del día, tener ese objetivo claro, ese hacia dónde vamos, y preguntarles a los demás cómo es que aportan para ello, claro, genera un mayor nivel de compromiso, mayor nivel de responsabilidad. Tener el objetivo claro y el norte de hacia dónde vamos se vuelve un elemento crucial. El segundo elemento crucial para que este tema permee, ya lo comentaba hace un momento Frank, es el tema del liderazgo. Necesitamos tener un muy buen sponsor, o sea, el CEO o un nivel muy, muy arriba de la organización, que quiera realmente transformarse y que esté siguiendo ese norte para que todo permee. Como nuestras organizaciones todavía están muy acostumbradas a la jerarquía, si tenemos un sponsor de esos niveles, estamos, digamos que garantizando y dando un paso de éxito muy importante para que permee a los niveles más abajo de la organización. Y como tercer punto, también dedicarles, ahora sí que los recursos necesarios, ¿no? No solo las buenas intenciones de querernos transformar, sino de priorizar el tema de recursos necesarios para que esta adopción y estas herramientas puedan permear adecuadamente, ¿no? Porque si estos 3 elementos no se conjugan, pues podríamos tener muy buenas intenciones, pero no vamos a tener una transformación exitosa, ¿no? Y yo creo que estos elementos
han sido claves en las transformaciones que hemos logrado ver, que han sido muy, muy exitosas. Entonces, este punto me gustaría que ambos aportaran su opinión para saber un poco cuál es el análisis que se desprende del estudio acerca de cómo se ve Latinoamérica en cuanto a la adopción de metodologías ágiles y específicamente México, dónde se posiciona respecto a los otros países de la región. Ok, voy a empezar y ahorita, Gis, complementas con tus grandes experiencias. Creo que la adopción de metodologías ágiles se ha visto un gran crecimiento de acuerdo a nuestro último estudio. Hemos visto cómo se ha ido propagando no solamente a nivel de tamaño o concentración de las organizaciones y dentro de las mismas organizaciones en diferentes áreas. Sigue siendo el área de tecnología o el área de IT, específicamente en la parte de desarrollo de software, donde más ha habido crecimiento, donde más sigue concentrándose el área. En nuestro estudio casi se puede comprobar que el 90% de las organizaciones que encuestamos afirman que en sus áreas de IT ya están trabajando con esto, pero hay otras áreas como el área de Data y Analytics donde también se ha empezado a propagar esto dentro de una organización. México ha sido uno de los países donde esta filosofía de trabajo llegó más tarde, uno de los países de Latinoamérica donde se ha vivido un poco menos este impacto y también su aceleración tampoco es que ha sido la más rápida en todos los rubros específicos, aunque han habido bancos que han sido pilares específicos dentro de este esquema de trabajo en México y que han tenido una muy buena experiencia que se puede rescatar. Sin embargo, todavía siguen siendo una filosofía que no logra impregnarse en los diferentes sectores y en el país. Y eso está muy conectado con la cultura específica de México, donde la burocracia es mucho más fuerte y la jerarquización de los procesos también, donde el estilo de liderazgo también hace que esto esté todavía mucho más arraigado. Sin embargo, creemos que todavía es un campo de acción profundo donde podamos ayudarle a estas organizaciones a vivir el cambio y muy probablemente en unos tiempos estaremos hablando de otros conceptos, otras prácticas, otros mensajes, pero básicamente es algo que llegó para anclarse muy bien en las organizaciones. Entonces creo que ahí es importante ver cómo nosotros, como Entity Data, como organización que tiene toda esta línea de consultoría, podemos ayudar a adoptar esas prácticas y metodologías a nuestros clientes en México. Hoy día, 8 de cada 10 empresas mexicanas, de acuerdo a nuestro estudio, siguen viendo que su principal obstáculo es los silos, es decir, está presente que no trabajamos todavía en colaboración como esperamos y nos cuesta mucho trabajo eso. Y en el tema muy específico de México, una de las áreas en las que más se han adoptado estas prácticas ágiles es para justo hacer innovación. Bueno, creo que los datos son bastante valiosos y esta pregunta conecta mucho con lo que ya nos han comentado, pero ¿cuáles son los principales retos para llevar a cabo esta transición de Agile hacia Agility, Frank? Bueno, aunque lo mencioné ahorita en otra pregunta de esta conversación tan interesante, de acuerdo a nuestro estudio, los desafíos que siguen marcándose más en las respuestas que nos dan nuestros clientes que hemos encuestado, sigue siendo la cultura organizacional. Voy a mencionarlos y ahorita profundizamos un poco en cada uno de ellos, pero principalmente con un 72% fue la cultura organizacional, un 69% de los encuestados dicen que es el estilo de liderazgo, y un tercer rubro importante con un 66% de respuestas es los silos entre áreas. Y siendo el cuarto, con un 62% los procesos burocráticos y finalmente un 61% resistencia al cambio por parte de la organización. ¿Por qué el tema de la cultura organizacional es tan relevante? Porque cuando hacemos un cambio o un proceso de transformación ágil en una organización, o sea, cuando adoptamos este mindset, este cambio de paradigma, pues hay que cambiar bastantes arraigos culturales, como el tema de la excesiva supervisión, el excesivo control, a veces necesario, a veces innecesario, la forma en que armamos los equipos de trabajo para asumir un reto, porque normalmente en agilidad trabajamos con equipos multidisciplinarios que tienen un propósito común y que tienen una visión de negocio, una visión de resolver un problema, una problemática de la organización. Y normalmente ceder esas capacidades para construir estas nuevas formas de trabajo, estos nuevos equipos, pues obviamente en una cultura organizacional bastante jerárquica, bastante ligada a los procesos normales de, sí, aquí está mi estructura, yo soy el jefe y estos son mis equipos de trabajo, pues obviamente eso dificulta mucho. Las capacidades sean cedidas a nuevas estructuras, o de la misma forma en que planificamos los objetivos, que pasamos de unos objetivos trimestrales y cambiar la visión de hacer seguimiento a esos objetivos y que las unidades trabajen de manera más colaborativa es creo que uno de los procesos más difíciles de lograr en esos procesos de transformación.
Y eso sumado a que hay unos estilos de liderazgo muy marcados a la supervisión y a la desconfianza, a la no transparencia, a marcar mucho el trabajo dirigido y no que la gente se empodere y resuelva y construya y proponga. Entonces, esos elementos siguen siendo bastante retadores en las organizaciones. Es donde más trabajamos nosotros como la consultoría que trabajamos. Es donde más nosotros ayudamos a nuestros clientes a trabajar, a cómo remover esos impedimentos, cómo transformar tu cultura, cómo mejorar tu estilo de liderazgo, cómo darte más capacidades a esos líderes del futuro con mindset muy tradicional, y ahí es donde más trabajamos, cómo rompemos esos procesos burocráticos y los hacemos a trabajar más en cadenas de valor más integradas que resuelvan más necesidades del negocio. Y eso creo que es donde están los principales retos y donde más nosotros podemos ayudar a estas organizaciones. Bueno, creo que entonces hay unos puntos y soluciones bastante retadoras que aplicar tanto en las organizaciones como en los equipos de trabajo a través de la implementación de esta cultura Agile. Pero ahora, ¿cómo se ve el futuro Agile? Y hablando ya de un panorama a corto plazo, ¿cuáles son las tendencias a adoptar en este 2023, Gisela? No sé si nos puedes comentar un poco de esto. Claro. Fíjate que yo creo que un jugador muy importante que ha sido clave en estos temas de transformación y que hoy día lo estamos viviendo con muchos clientes es este tema de una correcta adopción de lo que son los objetivos y resultados clave, ¿no? Los famosos OKRs. Eso es algo que hoy día están varios de nuestros clientes adoptando en México y que nos ayudan a alinear todo esto que ya hemos venido comentando y que nos contaba Frank, ¿no? O sea, cómo hacemos ciclos trimestrales, cómo realmente alineamos a toda la organización para tener ese beneficio, para hacer métricas tangibles. Básicamente este proceso de adopción en promedio, digamos, lleva, de acuerdo a lo que sacamos en el estudio, más o menos 6 meses. Obviamente depende de la madurez de cada empresa, ¿no? Hay quien podría tardarse un poquito más en el tema de adopción, bueno, por todos estos elementos culturales. De cara a eso, otra cosa que viene al centro también son estos temas de la productividad, ¿no? Y ya por ahí lo conversábamos. Hoy todo viene con ese matiz de productividad, de eficiencia, de poder tener estas mediciones, ¿no? De poder aprovechar estas herramientas para aumentar la productividad. Y también Frank lo comentaba hace un rato, ¿no? Estos temas de colaboración y co-creación se necesitan llevar al siguiente nivel, ¿no? Con todos estos temas integrados, sin que los hilos nos estén jugando, porque eso empieza a jugar un papel muy importante en las transformaciones y en estas adopciones. Ahí no sé, Frank, si quieras compartir algo más. Sí, básicamente con nuestro estudio, las principales tendencias, como mencionaba Gis, está el tema de la productividad, la colaboración y también cómo ir impregnando más el mindset ágil, no solamente como filosofía en ciertas áreas de organización, sino como los roles que se han ido emergiendo en esto, como esos roles nuevos que salieron como Product Owner, Scrum Master, Agile Coaches, cómo esos roles se van reafirmando y avanzando dentro de las estructuras, organizaciones, cómo se declaran que son roles necesarios y que son roles que están ayudando a todos estos procesos de transformación, pero también estamos viendo cómo toda la línea de estos perfiles empieza a hacer capacidades necesarias dentro de las organizaciones. Entonces, o las desarrollan internamente, como están haciendo algunas organizaciones, que es una nueva tendencia, o como también usan a través de sus aliados estratégicos o sus compañías que les proporcionan ciertas capacidades de transformación para impulsar mejor sus servicios. Y también otra tendencia ahorita es cómo optimizamos todo el downstream, es decir, cómo ayudamos a optimizar todas las cadenas de valor, y para esto revisamos cómo mejoramos los flujos de la organización, ya sea que impregnemos prácticas ágiles o prácticas de modelos más productivos para mejorar su construcción de software a través de prácticas como DevOps, DevSecOps o BizDevSecOps. Todo esto orientado principalmente a cómo adelgazamos esas cadenas de valor, cómo rompemos hilos, cómo automatizamos parte de las mismas y cómo logramos que sean procesos mucho más eficientes dentro de la organización. Hacia allá va todo el proceso de cómo estamos hoy en día metiendo más tendencia de la agilidad a la organización. Gracias, Fran. Desde mi punto de vista, yo creo que las organizaciones deben tener en cuenta la filosofía Agile si realmente quieren tener procesos más eficaces o más eficientes, tener equipos sumamente productivos y sobre todo tener resultados que puedan medir, que puedan evaluar a corto y mediano plazo.
Entonces, ya para finalizar, ¿a quién le interesa este estudio, Frank, y cuál es el valor que se espera aportar con este contenido? Este estudio está diseñado y realizado para que lo usen desde líderes de transformación o directores de tecnología, directores de áreas de recursos humanos, hasta CEOs de organizaciones, con el propósito de entender cómo está esta radiografía de la agilidad en Latinoamérica, de cómo esas capacidades han ido evolucionando, cómo pueden ellos compararse con otros sectores, con otras organizaciones, con otros países y ver en qué punto están y cuáles son sus siguientes retos. También entender un poco cuáles son las vivencias y problemáticas que están sucediendo en otros países y qué están haciendo diferentes sectores para remover los temas de los impedimentos y también cuáles son los beneficios obtenidos, porque creo que ese es uno de los principales ganchos. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos? Y eso sirve mucho para las organizaciones que apenas están iniciando o aquellas que están en proceso para tomar datos interesantes y relevantes para llevar a sus organizaciones y ayudarles a vender internamente el por qué es importante transformarse. Estos beneficios que se están midiendo y que son reales en otras organizaciones es algo que puede servir muy de enlace para demostrar que sí es beneficioso desarrollarlo en mi propia organización. Entonces creo que eso servirá mucho. Toda esa data se puede extraer del mismo estudio. Los invito a que visiten el portal y descarguen el estudio de agilidad, que de verdad es una muy buena herramienta con información muy relevante para sus procesos de transformación. Así es, bueno, reitero esa invitación que haces para que nuestra audiencia visite el estudio de la agilidad en Latinoamérica 2022 de Agile hacia Agility. Muchas gracias por acompañarnos, Gisela y Frank, a este episodio de nuestro podcast El Camino hacia la Agilidad, una filosofía cada vez más extendida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Escuchaste Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.